es adorar a dioses visibles, creados con las manos humanas, a alguien que pudieran ver. Y esta era la situación de este pueblo. Dice que el pueblo había hecho lo malo, y debido a que hacía lo malo, Dios permitía que el pueblo cosechara el fruto de sus acciones. Muchas de las veces las cosas que estamos pasando, muchas de las veces las cosas que atravesamos, muchas de las veces, escuche, lo repito, recalco, muchas de las veces son resultados de nuestras acciones. Algunos queremos atribuirle a Dios: o es que Dios me está pasando por esta prueba, es que Dios me está permitiendo pasar por esto. No, muchas de las veces nosotros nos creamos esas situaciones. Dios se glorifica en esas situaciones. Dios es un Dios de amor, de misericordia, y nos saca de apuros. Sacó de apuros a Abraham. ¿Cuál fue el primer problema que se metió Abraham? Llevó a Lot. ¿Sí? Sí, o sea, no lo miramos al principio, no lo miró. Lo vemos más adelante. ¿Cuál fue el resultado de haberse llevado a Lot? O sea, en el medio, al final, se estaban peleando, tuvo que arriesgar su vida, su familia y todo, pero al final de la vida de Lot, tienen Lot tiene dos hijos, uno con cada una de sus hijas, y quienes resultaron siendo pueblos enemigos a vida y a muerte del pueblo de Israel. O sea, muchas de las veces Dios sí va a lidiar, Dios sí va a trabajar con nuestras metidas de pata, nuestras acciones que no van en su voluntad, que no están alineados, y ese es el resultado. No es que Dios lo quiso así, no, Dios muchas de las veces no quiere el resultado que obtenemos nosotros, no ese es el resultado. Dios quiere otro resultado, pero muchos de los resultados que vemos, que estamos viviendo, son consecuencias de nuestras decisiones, lamentablemente. Y esta era una de ellas. Estaban en problemas, estaban en dificultades por las decisiones que ellos habían tomado. Hay ocasiones que suceden, hay cosas que suceden, como un perfecto ejemplo, el ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó? ¿Este? ¿O sus padres? O sea, la pregunta en realidad estaba a la mitad, que podría estar correcta. Tal vez es el resultado del pecado de sus padres. Pero ¿quién pecó? Ahí está mal, porque no había nacido para haber pecado, para haber nacido así. Ese era el razonamiento de la pregunta. O sea, ¿por qué es que ciego? ¿Cuál es la razón? Jesús responde: no pecó ni ni sus padres, sino que está ciego, nació ciego con un propósito. Ahí fue obra de Dios. Dios lo quiso así. No fue una acción de nadie. Dios obró de esa manera, quiso de esa manera. Hay veces suceden esas cosas. A veces suceden, hay veces estamos en apuros, a veces estamos en aprietos. Cuando el mar rojo atrapó aparentemente al pueblo de Israel, cuando viene Faraón a perseguirlos, estaba el mar rojo ahí, que los mandó ahí, que los guió. El ángel del Señor los guió ahí. No fue consecuencia de sus acciones. Dios los estaba guiando. Todavía no se rebelaban, todavía no tenían un corazón rebelde, apenas iba a comenzar. Estando allí, estando en ese apuro, en ese aprieto, dijeron: ¿qué pasó? ¿Por qué nos trajiste hasta acá? ¿Por qué no nos quedamos mejor en Egipto? Estando ahí, pero Dios los llevó ahí. Los discípulos, cuando van a mar profundo, cuando van, Jesús no va con ellos. Jesús les dijo: vayan para allá. Sí, Él los mandó para allá. Y ahí en apuros, en esa tempestad, no fue decisión, no fue consecuencia de sus acciones, fue que Jesús les mandó ahí. Hay veces el Señor nos manda, nos dirige por un camino. Me recuerdo cuando llegamos
Salvation Army, y llegamos ahí al frente, estamos ahí los 42, 41, no se me olvidó la cuenta. Estamos ahí abriendo esa puerta, se abre, la suelto, emocionado, wow, Dios nos permite entrar, maravilloso. Llegamos a segundo lugar, wow, de madrugada el Señor nos permite entrar a ese lugar. Sabemos que era la mano de Dios, nos estaba guiando. Llegamos al tercer lugar, llegamos ahí y al parecer hay un obstáculo, al parecer no, y finalmente estamos allá adentro y de repente estamos rodeados de oficiales de la policía local, de la policía estatal y de inmigración. ¿Qué nos llevó ahí? Oh, el hermano Roy con su plan, el hermano Roy con su licencia de bienes y raíces, planificó todo esto. No, fue el Señor que nos llevó ahí. Y nos llevó porque dijo, amo corazones en el fuego. Nos llevó precisamente al fuego, a la prueba, al momento donde estaríamos ardiendo, siendo probados. Esta era la situación. Y Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia, que sabe de qué estamos hechos, sabe que somos polvo, sabe que somos frágiles, sabe que nosotros, que nuestra fidelidad, como le dice al pueblo de Israel, es como la niebla de la mañana. De repente, Señor, te voy a ser fiel, lávame, purifícame, te voy a servir, Señor. Ahí estamos ahí derramando nuestras lágrimas, algunas de cocodrilo, ¿verdad? Pero algunas real. Y estamos ahí quebrantándonos, y estamos ahí pidiéndole al Señor misericordia, y ahí con todo nuestro corazón, sincero. Pero dura muy poquito. Dice el Señor, dura muy poco su fidelidad. Viene el momento donde tienen que escoger, tienen que elegir, y dudan de mi poder, dudan. Se lo reclamó a María, a Marta, cuando Jesús pide remover la piedra. Le dicen, no, son 4 días ya. Y Jesús le dice, pero ¿en qué quedamos? ¿Que no te lo he dicho? Te lo vuelvo a decir. Ya había estado con Él. Cree y vas a ver la gloria de Dios. Cree, y estas situaciones son momentos para glorificarme, son momentos en los cuales tú vas a ver el poder de Dios en acción. El pueblo de Israel estaba a punto de ver el poder de Dios en acción, y iba a comenzar con un hombre llamado Gedeón, un hombre al parecer débil, un hombre al parecer insignificante, un hombre temeroso, un hombre que lejos estaba de su pensamiento, lejos estaba de sus planes de ser o de convertirse en un héroe, en un libertador. ¿Dónde estaba Gedeón? Dice que estaba escondido en un lagar. En aquel entonces se cavaba, se hacía como no era un pozo completo, era un tipo pozo, donde se cavaba un poco, ahí se preparaba para meter las uvas, pisotearlas, ¿sí? Las pisaban para exprimirles y sacar el vino, el jugo de la vid. Ahí estaba, no estaba exprimiendo uvas, estaba tratando de separar la paja, el trigo y la paja de la cosecha. ¿Y por qué estaba escondido? Porque dice que cuando el tiempo de la cosecha, después de que sembraban y estaban tratando de cosechar, los enemigos de Israel, debido a sus acciones, Dios lo había permitido así, venían y les robaban, les quitaban, en otras palabras, les hacían bullying, los bulleaban. ¿Sí? Sí, y les quitaban su comida. Y dice que venían con sus camellos, venían con sus ovejas, venían con su ganado, y ahí estaba, y no se iban hasta que todo quedaba en nada. ¿Te das cuenta? El último pastito, las últimas tallos del pasto, se lo llevaban. Ya no hay nada, vamos, levantemos campamento. Se iban cuando ya quedaba absolutamente nada verde, nada de alimento para sus ovejas, para sus camellos. Y la situación es que día con día, que cada año que pasaba, Israel, su condición era más difícil, más dura. Algunos de nosotros pasamos por momentos así. Algunos, en vez de ver la luz al final del túnel, algunos de nosotros nos metemos en problemas,
tenemos problemas difíciles. Algunos nos hemos metido en problemas económicos, algunos nos extendimos en crédito, algunos confiamos que nuestro trabajo iba a estar ahí para siempre, que las entradas continuarían siendo tal vez hasta mejores, y sin saber gastamos a manos llenas, invertimos, hicimos esto, hicimos lo otro, sin pensar ni encomendar a nuestro Dios nuestras decisiones. Algunos están en apuros, estuvimos en apuros, pasamos momentos difíciles por las decisiones que tomamos. Algunos víctimas del mercado, pero algunos están pasando momentos difíciles. Y hay veces, en vez de mejorarse, a veces se pone más duro, más difícil. Los que pasan momentos de este tipo están están destapando un hoyo para tapar otro, y destapan un hoyo para tapar otro, y así, así. Y es, como dicen, un cuento de nunca acabar. Algunos problemas en el hogar, problemas difíciles, duros, y atravesamos momentos difíciles, momentos de que en vez de mejorarse, se está mejorando la situación, y de repente ya viene otra noticia, y se está mejorando y viene otra noticia más difícil. Como dice un dicho, no sé si bueno o malo, ¿verdad? Pero dice que cuando no le llueve, le llovizna. En otras palabras, continuamente, en inglés dice, when it rains, it pours. O sea, es diferente lo que he dicho, pero es el mismo significado. Sí. Amados, esta era la situación. Pero este hombre, Gedeón, escondido ahí, no se imaginaba que su vida iba a cambiar. Lo visita el ángel del Señor. Lo visita el Señor y empieza a conversar el Señor a través del ángel con este hombre. Y cuando se le aparece, cuando se hace presencia el ángel del Señor, le dice: varón esforzado y valiente. Empieza a conversar Dios con él. Y como dijera alguien, who, what, varón esforzado y valiente, guerrero valiente. ¿Se consideraba Gedeón un guerrero valiente? No. En otras palabras, tal vez él pensaba que la persona que hablaba estaba en el lugar equivocado. No vino hoy, está el otro lado. Yo creo que fue el viernes, ¿no, hermano Pat? Fuimos a comer, estábamos apurados tratando de instalar unos gabinetes, y le dije al hermano: yo ya me siento débil. Dijo: pero hay alguien, vámonos a comer. Y le digo: vamos a ver, le digo: este es mi barrio antiguo, pero no estaba muy en el norte, entonces no quería bajar mucho. Le dije: vamos a ver, y ya busco en el internet, no lo googleé, sino lo mapeé, sí. Y lo busco en el mapa y encuentro a un lugar, el Tacos del Mesón, o el Mesón el Taco, algo así, por ahí era. Es desde que llegamos, un poquito no conocía el lugar bien, llegamos, nos estacionamos, ya venimos los dos ya con hambre, y viendo los anuncios, vimos ahí, y yo le dije: mira, hermano, este parece letra árabe, ¿qué será? Miren, ya distraídos un poquito, y ya llegamos y nos metimos, abrimos la puerta y nos sentamos, y nos recibe la persona que nos recibe, un tipo así, como que andaba cuidando camellos, dice, y con acento así. El hermano Meni los puede imitar bien, ¿no? How are you? Entonces nos sienta, sin duda, nos sienta, y ya, hermano, voy al baño. Entonces yo me senté, abro el menú y empiezo a ver. No son camellos, ¿verdad? Pero empiezo a ver que los platillos como que se parece a la carne asada, porque ya desde lejos habíamos visto un platillo que decía carne asada, y que decía, ya la mirábamos, te das cuenta, así, lo lejos, ya lo saboreábamos. El caso es de que me siento, el hermano está en el baño, me siento y estoy viendo, y nada de los platillos se parece, como que se me antojaba, pero no los conocía. Estaba en el lugar equivocado. Ya después de que fijarme, empiezo a ver los nombres. Los nombres no dicen taco, no dicen taco, carne asada ni nada. Me levanto, salgo y veo el letrero. Y este no es el mesón. Cuando regreso, el muchacho se ríe, ¿no? Dice: oh, my friend, you're looking next door. Estoy en el lugar equivocado.
tal vez, ¿sí? Tal vez Gedeón pensó, están en el lugar equivocado. Están buscando a un guerrero valiente, están en el lugar equivocado como nosotros, ¿no? No, el Señor no se equivoca. Cuando Él te llama, cuando Él pone la mirada en ti, cuando Él se acerca y te dice, bájate de ahí. ¿Quién le dijo, bájate de ahí? Saqueo, sí. Cuando llega un momento y, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cállate, no, llámelo. El maestro te llama. O sea, cuando el Señor nos ama, cuando llega a un hombre y le dice, he aquí un verdadero israelita. ¿A quién le dijo eso? A Natanael. Sí. Cuando Él nos mira y cuando Él nos llama, Él no se equivoca, Él no titubea, Él no duda. Él no se sienta a la mesa y empieza a buscar como nosotros, a ver qué voy a ordenar. Perdón, me equivoqué. No, Él sabe. Aunque la persona piense que está equivocada, aunque la persona piense, you got the wrong guy, Dios dice, no, a ti es el que te estoy buscando. Muy de madrugada, sábado en la noche, ese primer sábado del mes de septiembre del 2006, estaba conversando con un hombre que no había conocido en lo absoluto, un hombre que no había visto, un hombre que no tenía ni idea ni que existía. Me dice, el Señor te ha estado llamando a ti, y tú has estado evadiendo, esquivando. Es a ti que te estoy llamando. A veces nosotros pensamos que no es a nosotros porque nos sentimos insignificantes, no nos sentimos capacitados, no nos sentimos que esa es una tarea para nosotros, no nos sentimos, es más, ni en planes, ni en nuestros planes estaba eso. Pero ¿sabe? Cuando Dios ha fijado la mirada en ti, cuando Él te dice, te pide algo difícil, algo quizás que no te ha cruzado por la mente, es difícil de creer, es duro de creer, porque al escuchar lo que Dios te está diciendo y al obedecer, al ser sensible a esa voz y al ser obediente a esa voz, a ese mensaje, eso va a traer consecuencias maravillosas delante de Dios, pero consecuencias duras, difíciles, especialmente con tu familia, especialmente con tus amigos. ¿Usted qué cree? Que Mateo Leví no tuvo problemas cuando Jesús llega y ve ahí sentado a Mateo, sentado cobrando, trabajando. ¿Se acuerdan qué es lo que dijimos del trabajo? ¿Uno va a trabajar for fun? ¿Para qué uno va a trabajar? Sí. Llega Jesús y le dice a Mateo, sígueme. ¿Y qué hace Leví? ¿Qué hace Mateo? Se levanta, lo deja todo. ¿Qué pasaría con su familia? ¿Qué opinaría la familia de esa decisión así? Pedro, sus amigos, sus compañeros de pesca, Jesús les dijo, vengan, les voy a hacer, desde ahora en adelante ya no van a pescar peces. Desde ahora en adelante ustedes van a ser pescadores de hombres. Dejándolo todo, lo siguieron. Sí. El endemoniado de Gadara, después de haber sido liberado de esos demonios que lo atormentaban, y en vez de ser de bendición para su familia, él era de maldición, les hacía daño a la gente, a los que estaban a su alrededor. Pero cuando es liberado, ese hombre en gratitud quiere seguir a Jesús y está a punto de subirse a la barca y quiere seguir a Jesús, quiere subirse, quiere ir con Jesús como otros estaban siguiéndolo. Y a ese hombre Jesús le dice, no, vete con los tuyos, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. O sea, unos queremos seguir a Jesús y queremos dejarlo todo.
estamos dispuestos a dejarlo todo. Y el Señor nos dice, no, tranquilo, mi discípulo lo vas a hacer, pero ahí en tu casa. Y a otros les dice, sal, deja tu familia, deja tu tierra, deja tus parientes, deja tus amigos, deja tu trabajo, déjalo todo y ven, sígueme. Y los que son sensibles a esa voz lo dejan. Los que son sensibles a la voz de Dios le hacen caso a esa voz. Aunque esa voz les esté dando un mensaje, aunque el mensaje de lo que esa voz está hablando, que es la voz de Dios, el Espíritu de Dios, muchas de las veces no ha cruzado, no ha pasado por tu mente, no está en tus planes. Tus planes, tu vida va a cambiar. Gedeón estaba a punto de enfrentar un cambio total en su vida. Empieza a conversar el ángel. Ahora, como él había procesado la información y lo exterioriza en ese momento, varón esforzado y valiente, no lo soy. Soy el menor, el más pequeño, el más insignificante, el más débil. O sea, él dice, no soy el que tú estás describiendo. Y después dice, yo voy a estar contigo, le dice el ángel. El Señor va a estar contigo. Bueno, si de veras vas a estar conmigo, si de veras voy a salvar, si de veras vamos a hacer eso, entonces, ¿dónde está este Dios? ¿Dónde está este Dios que nuestros antepasados contaron, dijeron? O sea, estas son preguntas legítimas que tenía, no eran quejas, pero es decir, bueno, es que estamos en apuros, estamos en aprietos, estamos en dificultad y no miro haciendo la obra que me estás pidiendo que haga. Quiero que ponga atención a lo siguiente. Amados, cuando Dios llama a alguien, muchas de las veces esa persona, ante los ojos de él, de ella misma, en primer lugar, le parece algo muy descabezado, pero le parece absurdo hasta cierto punto, ¿sí? No encaja, no hace sentido. Pero cuando la persona, aunque le parezca absurda, aunque por más que piense, quiera encajar eso en sus planes, en sus metas, en su familia, al contrario, pareciera que lo va a separar, pareciera que lo va a alejar, pareciera que va a perder lo que tanto ama, por lo que tanto se ha esforzado. ¿Ha pensado en Pablo? Pablo estaba dedicado a una tarea y una tarea específica. Él iba en camino a Damasco. En ese camino a Damasco tiene un encuentro con Jesucristo. Ese encuentro lo cambia. Y el Señor le dice, ve a Damasco y ahí entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que muchas de las veces Dios va a cambiar nuestros planes. Pero cuando tú estás seguro que Dios te está hablando, no mires las consecuencias. Pero hay veces no estamos seguros. O hay veces tenemos temor. Tenemos temor que lo que se nos está pidiendo, que la voz que estamos escuchando, a veces tenemos temor y queremos hacer, sí queremos agradar a Dios, sí queremos obedecer a Dios, sí queremos obedecer a esa voz que nos habla, sí queremos escuchar ese mensaje que nos está dando, pero tenemos temor a equivocarnos, tenemos temor de hacer algo que nuestro corazón tal vez nos está hablando, o tal vez que estemos escuchando a otro espíritu que no sea el Espíritu de Dios. Tenemos temor de equivocarnos. Yo creo que este en un sentido era el caso de Gedeón, acompañado con una dosis de miedo. Sí, Gedeón tenía cierto temor. Se creía incapaz, y cuando nosotros nos creemos incapaz, tenemos temor de hacer las cosas. Cuando nosotros nos creemos que no poseemos lo que necesitamos, tenemos temor. Y él no podía verse, él no podía visualizarse haciéndolo en el poder de Dios. Él visualizaba en su conocimiento,
en su fuerza, en su habilidad. Porque el ángel le dijo, ve, ¿cómo le dijo? Con esa fuerza que tú tienes. Es interesante cómo el Señor, a través del ángel, le dice, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. ¿Qué fuerza tenía él? Hay veces Dios nos dice algo, pero nos está diciendo algo más con lo que nos está diciendo. ¿Fue con esa fuerza que tenía que lo hizo Gedeón? En otras palabras, le está diciendo, por favor, no vas a ser tú. No es tu sabiduría, no es tu fuerza, no es tu astucia. O sea, lo único que necesito es te necesito a ti. O sea, no tienes nada. Esa fuerza que tienes, eres el más débil, no tienes nada. Tu fuerza proviene de mí. Dice el Señor, todo nuestro fruto proviene de Él. La fuerza de Él era solamente, la poca fuerza que tenía era solamente para llegar, para levantar su cuerpo y decir, aquí estoy. Esa era la fuerza que tenía, para arrastrar su cuerpo, para llegar. Lo demás lo iba a hacer el Señor. Muchas de las veces nosotros tenemos temor como Gedeón. Tenemos miedo y hay cierta incredulidad en nosotros. Y sabe, ese temor y esa incredulidad, ese grado de incredulidad que hay en nosotros, que es natural, amados. O sea, déjeme decirle, estamos en la carne. O sea, cuando el Señor nos habla, en Amós me parece, los voy a sanar de su falta de fe, dice el pueblo de Israel. Es una enfermedad, es una deficiencia. Y muchas de las veces no queremos reconocer esa deficiencia porque creemos que al reconocer nos hacemos débiles. ¿Sabe? Gedeón sí reconoció su poca fuerza. Y Gedeón sí dijo, no lo voy a poder hacer. En otras palabras, no se sentía capaz, no tenía la fe de decir, no, yo, wow, sí Señor, en tu nombre, wow, tú me lo estás diciendo, tú me lo estás ordenando y lo declaro y lo digo y por el Señor esto va a suceder. No. Es más, las cosas que suceden continuamente después de ese encuentro con Gedeón nos demuestran que Gedeón necesita ser procesado por Dios. Y así tú y yo necesitamos ser procesados. Y continuamente estamos siendo procesados. ¿Sabe cómo nos procesa? Como aquel día del retiro. Estamos esperando a la orden del Señor. Citamos a la gente para salir a este retiro en las 12 del mediodía y eran casi las 6 de la tarde y no salíamos porque el Señor no nos daba la orden para salir. Finalmente, cuando el Señor nos da la orden y vamos a salir, el Señor nos dijo lo siguiente: súbanse a los carros y van a ver mi poder creativo. Sí, así nos dijo el Señor. Cuando nosotros damos pasos en dirección a donde Dios nos dice, empezamos a ver el poder de Dios manifestado y nos empezamos a quedarnos en wow. ¿Sí? Esta semana, al parecer, tal vez usted diría, bueno, hermano, porque es para tanto. La semana antepasada estamos haciendo un trabajo en Bloomingdale y el señor que hace los pisos, que pule los pisos, le decimos con el pisero, ¿verdad? Pero no hace pizzas, es pisos. El pisero, por una u otra razón, cambió la fecha de inicio y nos benefició a nosotros, nos dio más tiempo. Dijo, el miércoles no puedo comenzar, voy a comenzar el martes. Una semana atrasó el trabajo. Después llegó el martes, en la madrugada, a las 5 algo de la mañana, me mandó un mensaje y me dice, ¿sabes qué? No voy a poder hacer el trabajo, lo siento, le voy a regresar el dinero al cliente. Yo esperaba que mi cliente me llamara enojado, me dijera, bueno, ¿verdad? Lo que me gustaba y todo. Bueno, más tranquilo me llamó el señor, no la señora.
Dice, oye, estamos en apuros, en aprietos, el Señor no va a hacer trabajo, me va a regresar el dinero, me puedes buscar a otro. Y dije, no lo tengo, no conozco a otro. Pero unos días antes he hecho un trabajo con otra señora que hemos hecho trabajo con Heidi. Y ella me dijo, oye, si se te ofrece un día en el futuro, un pizzero, tengo uno, lo conocí en la iglesia, yendo a la iglesia. Dice, no sé cómo trabaja, pero dice en inglés, he seems to be a nice man. Entonces, si lo necesitas, yo en realidad no le puse mucha atención, estaba ocupado y no le dije, sí, sí. Solo lo escuché y le dije gracias. En esa mañana me acordé de esas palabras. Y le mando un mensaje y le digo, necesito ese contacto. Me lo da, lo llamé, estaba desesperado por hablarle, era muy temprano, era a las 8:30, le llamé, amados, a las 9:30 el Señor estaba llegando al lugar para ver y cotizar. Nos da el precio el resto de la tarde, nos da el precio y al día siguiente está haciendo el trabajo, empezó el trabajo. La señora me ha avisado todos los días, estoy súper contenta con este hombre. Y me dice, he's a nice man. ¿Oís lo que me dijo la señora? Sí. ¿Qué le quiero decir con esto? Heidi me dijo, la de la Sexta Avenida. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces las cosas que suceden, tal vez para inquietarnos, tal vez pensamos que las cosas se están malogrando, que las cosas no se están dando, pero ¿sabe? Dios lleva de la mano. Y ella me dice, Karen, me dice, ¿cómo lo conociste? Le digo, no lo conozco, pero cuando lo conocí, conversamos un poquito antes por teléfono y cuando nos encontramos, ha ido de misionero a México, ha hecho trabajo misionero en México. Y cuando él supo lo que hacíamos y por qué lo hacíamos, él me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy ocupado, tengo otros trabajos. Si me hubieras hablado ayer, otra cosa hubiera sido. No sé cómo lo vamos a hacer, pero déjame te doy el precio. Con la conversación que tuvimos y todo, yo no sé qué ocurrió, no sé cómo, pero él termina mañana. Un trabajo que el otro señor le dijo que lo iba a hacer en 2 semanas. Esto lo está terminando en 1 semana. Y yo digo, Señor, las cosas que nosotros pensamos, las cosas que nosotros creemos que son, en inglés dicen hiccups, los obstáculos, las barreras que enfrentamos y que parece que se detienen o que agarran detour, que se están desviando, muchas de las veces Dios las está encaminando. Y a veces nos sentimos impotentes ante las situaciones. Pero ¿sabe? Cuando Dios tiene el control, las cosas suceden de una manera maravillosa. Las cosas suceden, las torna para bien. Y este hombre pensaba impotente, pensaba no lo puedo hacer, pero cuando el Señor le dice, tú lo vas a hacer, con tus fuerzas lo vas a hacer, empieza una relación con el Señor. Y empieza a hablar. Y una de las cosas primeras que hace el Señor, el Gedeón le dice, bueno, si eres tú, quiero que me lo compruebes. ¿Cuál fue la primera cosa que le pide? Espérame, no te vayas. Voy a traer una ofrenda, te la voy a presentar. ¿Y qué hace el ángel del Señor? ¿Ande? Lo espera, trae la ofrenda. ¿Y qué hace ante los ojos de Gedeón? Oiga, trae la ofrenda y trae el caldo, donde te coció la carne. ¿Y qué hace con ese caldo? Le echa encima. Eso me hace pensar más adelante en Elías con el toro y el altar que se va a ofrecer al Dios verdadero, y le echan un tinaco de agua, un jarro de agua, después otro y otro, no sé cuántos eran, 12, wow, estaba empapado de agua. Me hace pensar, se moja, o sea que a veces estamos nosotros tratando de encender en los picnics el carbón y batallamos. Estamos y de repente algunos ya llorando con el humo, batallando a que prenda. Imagínense mojado, si seco, a veces batallamos para prenderlo, imagínense mojado.
ante los ojos de Gedeón, el Señor hace algo maravilloso. Consume esa ofrenda. ¡Wow! Así. Mira, Dios ante sus ojos va a hacer cosas hermosas. Pero muchas de las veces se nos olvidan. Lo vemos. Y todavía después de que vemos el poder de Dios, todavía que vemos el poder de Dios en acción, el enemigo nos hace dudar, débilmente nos hace dudar, nuestra indisposición nos hace dudar, lo que pensamos de nosotros, lo que pensamos de lo que la gente va a pensar, nos hace dudar. Se da cuenta, mire lo que dice, después de que Gedeón vio lo que el Señor hizo, ¿sí? Algo, versículo 22, cuando Gedeón se dio cuenta que era el ángel del Señor, clamó: oh Señor soberano, estoy condenado, he visto cara a cara al Señor. O sea, él estaba conversando con el ángel y se da cuenta hasta qué hora. O sea, ya tenía buen rato. Mire, ir, preparar cierto pan sin levadura, matar un cabrito, prepararlo, cocer la carne, traerlo. O sea, eso no fue like, I'll be back, en un quickie. No, no es de que ya estoy aquí. O sea, en Facebook, en una movie, de repente, una hora después, pero usted lo ve like, en un segundo después. No, él está viendo y regresa. El tiempo está pasando. ¿Y a qué hora se da cuenta? Cuando consume. O sea, está hablando con alguien, algo sobrenatural. Es el ángel del Señor. A veces Dios te está hablando y no te das cuenta que Dios te está hablando. A veces Dios dice, me dijo el Señor, yo era quien te despertaba en la madrugada. Yo era que te estaba hablando y no te dabas cuenta. A veces no nos damos cuenta que es Dios que nos está hablando. Tenemos que ser sensibles a la presencia de Dios. Tenemos que pedirle al Señor continuamente: Señor, no permitas, como dice otro pasaje, tengamos cuidado, seamos hospitalarios. Acuérdense que algunos, sin saberlo, hospedaron ¿a quiénes? Ángeles. Gedeón no se había dado cuenta que el ángel del Señor hablaba con él. ¿Por qué? Porque estaba enfocado ¿en quién? En su problema, en su dificultad, en su impotencia. No podía hacer nada ante la situación. Así de que él se da cuenta. Y cuando el Señor ha avanzado con él, porque el Señor empieza a trabajar con nosotros y empieza a avanzar, ¿sabe? El Señor de repente está avanzando contigo. Cuando ya finalmente tú dices, ay, tanto tiempo, como el Señor dice, hello, finally te das cuenta. Entonces ya que estamos aquí, como que el Señor, ya que estamos aquí, ahora tengo una tarea para ti. ¿Sabe? Muchos piensan que el camino del Señor es fácil. En nuestras fuerzas no es fácil. Con el Señor es fácil. Pero nuestras fuerzas no, o sea, humanamente hablando, no es fácil, es difícil. Muy difícil. Las cosas que tenemos que enfrentar, las dificultades, o sea, simplemente veamos la vida del apóstol Pablo. No fue fácil. La vida de Juan el Bautista, la vida de los profetas, no fue fácil. Fue en victoria, sí. Fue segura, sí. O sea, analizando la vida de Jeremías, amados hermanos, por dar mensajes. ¿Dónde estaba Jeremías? Un día estaba en la cárcel, otro día estaba en un pozo. Sí. Otro día, ¿sabe qué es lo que estaban dando? Estaban racionándole la comida. Ezequiel, un día estaba el profeta Ezequiel, atado con cuerdas sin poderse mover, y pasaba un día, y pasaba 2 días, y pasaban 390 días y él seguía atado. Después de que en los 390 días, se acabó, no, y se faltan 40 días más. Ahora volteate que te voy a atar con las otras con cuerdas del otro lado, y otros 40 días. Esa es la vida de un hombre de Dios. Difícil, dura. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Gedeón
se conecta con Dios, se da cuenta y dice, ay, estoy muerto, dice el Señor, no, no vas a morir, tranquilo. Esa noche le vuelve a hablar el Señor. Y no solamente le habla y le dice, tengo una tarea específica. Quiero que entres y destruyas el altar de tu padre dedicado a la diosa Cera. ¿Sabe? Lo primero que Dios nos pide una vez que nos conectamos con Dios es nos confronta con las enseñanzas de nuestros padres erróneas. Luego, ay, no, es que mi abuelita, es que mi papá, es que luego el Señor dijo, ¿sabes qué? La tarea que tengo para ti, tenía una tarea bien grande, pero lo necesitaba preparar, adiestrar, capacitar. Inmediatamente le habla, versículo 25. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro, o sea, ya había matado uno, ¿no? Del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar de tu padre, que tu padre levantó a Baal, y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. O sea, estamos hablando un poste para Baal, un altar para Baal y un poste dedicado a la diosa Acera. ¿Qué representaba ese altar? ¿Qué representaba ese poste? Enseñanzas torcidas, herejías, idolatría, doctrina de el Padre. En otras palabras, Gedeón tienes que hacer es inmediatamente desafía, corta, elimina eso que tu Padre te ha enseñado. Wow. Algunos de nosotros nos cuesta rebelarnos en contra de nuestros padres en ese punto. Cuando el Señor te habla y te llama, inmediatamente Dios quiere, oye, luego, ¿sabes qué? Deslígate, no de tu padre, no de tu madre, pero de sus enseñanzas erróneas, de sus enseñanzas que lo único que hacen es los llevan a él, los llevan a ella y te llevarán a ti y a tus hijos y a tus nietos a la perdición. El Señor dice, elimina ese poste a la diosa Acera, termina con ese altar. ¿Y sabe qué es lo que hace Gedeón? O sea, Gedeón se dio cuenta que ¿con quién hablaba? Con el Señor, con el ángel del Señor. Entonces, híjole, ¿cómo le hago? ¿Cuántos han tenido problemas con su fe, con sus padres? Cuando yo me convertí, estamos hablando para allá, en el año, algunos no habían nacido, en el año 80, y decido bautizarme inmediatamente. Tomé la decisión de bautizarme. ¿Y sabe cuál fue el problema con mi padre? Estaba furioso, mi padre estaba enojado. ¿Cómo es que te vas a bautizar? Yo ya te bauticé, ya te bautizamos. Con mi madre, me recuerdo cuando ella me quiere hacer una limpia, practicando la hechicería, porque ahí habíamos caído buscando la ayuda para papá, y ella quiere hacer una limpia. Ahí quemando incienso, no sé qué estaba haciendo, y me llama y dice, ven, te voy a hacer una limpia. Y cuando yo tocado por el Señor, cambiado por el Señor, yo digo, no mamá, esto no, si Cristo me quiere sanar, me va a sanar, si no, pero deje usted esto, mamá. No, ¿para qué quiere? Se enojó mi mamá y me corrió del verno a la casa. Me había corrido antes de la casa, pero yo fui malcriado. Sí. A veces tenemos que enfrentarnos con nuestros padres. ¿Sabes qué? Muchas de las veces tenemos temor de enfrentarnos con nuestros padres. Es que Dios no es un Dios de confrontación. Dios es un Dios de paz. No es así. Dios le llama a lo bueno, bueno, y a lo malo, mal. Oiga, ¿qué le dijo a la mujer que no era judía? No, la mujer que pedía misericordia y dice, sí, no es lícito darle la comida de los hijos a los perrillos. Sidón, un gentil, no era de Israel. O sea, habló la verdad. Es duro, o sea, a veces es duro. La verdad es, muchas de las veces,
es que nosotros no debemos de juzgar, no, ¿sabe? O nosotros no debemos de hablar mal de nadie, no. O sea, a veces no se está hablando mal de nadie, se está diciendo la verdad. O sea, cuando Pablo dice, tengan cuidado con Demetrio, ¿qué era Demetrio? Uno que hacía templecillos de la diosa Acera, un idólatra al fin y al cabo, uno que hacía negocio con la idolatría. Sí. Ese hombre dijo, me hizo mucho daño. Y nombró. Es más, no solamente ahí. Hay otros lugares donde el apóstol Pablo nombra a personas específicas. Entonces la verdad, muchas de las veces afecta. Gedeón tenía que agarrar la verdad. Ahora el Dios que le hablaba le estaba pidiendo algo. Y al tener que hacerlo, iba a confrontar las creencias de su padre. Dice que sí lo hizo o no lo hizo. Lo hizo. ¿Pero cómo lo hizo? Porque tuvo temor de dos cosas. Tuvo temor de su padre, de su familia, y también de los de la ciudad. Pero sabe, cuando Dios te pide algo, aunque te lleven a la corte, vas a salir bien. Cuando tú haces algo que Dios te pidió, aunque te arresten. Mira, a Pablo lo arrestaron no una vez, a Juan lo arrestaron, a Pedro lo arrestaron, sí. O sea, lo van a arrestar por hacer lo bueno. Me recuerdo estando yo ahí, éramos el hermano Leonel, mi esposa y yo, estábamos esperando la cita de la corte. Éramos el penúltimo, un caso después de nosotros quedaba. Escuchamos muchos casos, escuchamos el resultado, finalmente nos toca a nosotros. El juez me dice, a ver, le pide a su secretaria, a ver, dame el siguiente expediente, le da el expediente y está leyendo mientras lo está leyendo. ¿Qué? ¿Qué hacían 42 personas en una casa? ¡Ah! Me mira a mí y dice, a ver, como diciendo, what do you have to say, young man? ¿Tienes vergüenza? ¿Quieres que te diga? ¿De verdad quieres que te diga? Y él dice, sí. De hecho, le dice al que faltaba, ¿te esperas un momento? ¿Sí? Se acomoda. Dímelo. Y no tuve temor en decirle por qué estábamos ahí, por más descabezado que pareciera. ¿Sabe qué dijo ese señor? El juez. El señor juez. Después de estarle testificando y contarle, dijo, párale ahí. Mira cómo. Dice, en inglés dice, I'm getting goosebumps. Se me está poniendo el cuero como gallina. Siento el Espíritu de Dios aquí, ahora. Y luego me mira y dice, no me estoy burlando, es la verdad. ¿Sabes qué? Vamos a arreglar las cosas de esta manera. Tú sigues haciendo las cosas del Espíritu y yo sigo haciendo las cosas del César. Sí. Ese hombre escuchó el testimonio. El hombre que estaba ahí al lado escuchó el testimonio. La secretaria de él escuchó el testimonio. Los otros que estaban ahí escuchaban el testimonio. Y yo no sé cuántos leyeron el periódico que se publicó ahí, escucharon. Y tal vez algunos esperando, y tal vez algunos escuchando. Me recuerdo la hermana Dick May, sus hermanas, su cuñada, esperando el veredicto, porque la situación estaban en una situación, sus hijos, similar, de haberse metido a una casa sin permiso, haber traspasado una propiedad ajena. ¿Sabe cuál es el penalti de traspasar una propiedad ajena? 7 años de cárcel. Hasta 7 años de cárcel. Sí. Así es que estaba preocupada por nosotros, por mí específicamente, porque los 41 quedaban libres y que estaban problemas era yo. ¿El pollero? Sí. Salí libre. Cuando Dios te pide algo, se encarga. Yo una vez estaba ahí en el calabozo de más adentro, Pablo y Silas, y no estaban, ya ves, por tu culpa, te hubieras llevado mejor a Bernabé. Problema, tu rollo aquí, por ti se cásate. ¿Por qué no dejé que se llevara a Bernabé? ¿Por qué dije yo voy, deja a Bernabé se lleva a Juan Marcos, yo voy contigo? No,
Estaba Pablo y Bernabé en la cárcel, con sus pies y manos atados, y Silas, perdón, en el calabozo. ¿Y qué hacían? Feliz, cantando alegre. Estaban cantando, feliz. Con Cristo en la familia. Pablo no tenía familia, ¿verdad? Estaban cantando. Y los presos los oían. Ya. Cuando Dios te ha hablado y te encaminó y tú estás haciendo algo que Dios te ha pedido que hagas, aunque esté la tempestad más dura y más fuerte, ten paz. Ten paz. Que aunque Jesús esté durmiendo en la barca, está ahí. Aunque esté ahí abajo, si es time, relax. ¿Ah? Él está ahí. Todo va a estar bien. Gedeón, aunque tuvo cierto temor, lo hizo. Y cuando termina el día, ay, el poste, ay, levantar, ay, sacrilegio, ay, qué chévere. Y empieza a ver la gente, ¿qué hizo? Vamos, investiguen, ¿quién tumbó? Empiezan a investigar, y finalmente, pues, ay, Gedeoncito. Ay, Gedeón. Ven, tiene que morir. Va a morir. Por Baal y por la diosa Acera. Va a morir. Sí, lo querían matar. Y el mismo padre, fíjese, el mismo padre a quien mismo Gedeón desafía, porque era ¿quién había levantado ese altar y ese poste a la diosa Acera? El papá. El padre. Wow. ¿Cómo Dios tiene todo el control de las cosas? Este hombre lo hace por temor, este hombre lo hace por miedo. Y sale el padre y le dice, espérense, pues ¿qué no es Dios? Dejen que se defienda. No le ayuden, si es Dios y tiene poder, dejen que ese Dios mate a Gedeón. Pues resulta que no lo mató, porque no es Dios. Hay veces los hombres defienden, se pelean por las cosas falsas, porque las cosas falsas no pueden hacer nada, lo tiene que hacer el hombre. Qué tontería. Cuando creamos en Dios, cuando confiamos en Dios, lo que es real, Dios que es real, las cosas reales que Dios nos pide que hagamos, solo Dios obrará y todo estará bien. No fue suficiente para Gedeón. No fue suficiente de que se consume su ofrenda con fuego. No fue suficiente a darse cuenta que era el ángel del Señor. No fue suficiente ahora que Dios le preserva la vida. ¿Por qué lo hace de noche? ¿Por qué tuvo temor? Porque conocía a esa gente y vivía entre ellos. O sea, cuando usted conocía a su mamá, que era de armas tomar, usted sabía qué tenía que hacer, portarse bien. Y cuando se portó mal y ya sabía que le venía el juicio, tenía que ponerse doble pantalón o periódico o algo, porque ay. Sí. Vaya. Sí. Pero todavía hay ciertas dudas, ciertos temores, y dice el Señor, una lana la voy a utilizar para una prueba más. La última parte, ¿no? Que dice, ya tenía suficiente prueba, grande prueba, pero le pide una señal más. Versículo 36. Señor, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. ¿Qué hace Dios? Como el Señor Gedeón lo pide. O sea, ya
estaba dándole órdenes un poquito, ¿no? Como que ya de repente, Señor, sí, pero si tú de veras, o sea, no creo que me esté diciendo la verdad. Quiero estar seguro, o sea, aquí hay cierta incredulidad. Sí, hay cierta incredulidad en Gedeón, pero ¿sabe? Dios no lo condenó por ello. Cuando tú vas sincero a Dios con tu incredulidad y le dices, Señor, estoy luchando con mi incredulidad, no creo que tú lo puedes hacer. O sea, cuando tú eres sincero con Dios, no con la gente, con Dios, Dios te ayuda en esa debilidad tuya. Cuando tu corazón es sincero con Él y le dices, no nos engañamos de verdad, decimos, Señor, perdóname, dudo de tu poder, dudo de tu escudo protector, dudo de que tú me vas a sanar, me vas a restaurar, no sé, como sea. Cuando usted habla con Dios de verdad, Dios se acuerda de dónde vino usted, Dios sabe de dónde lo llamó. Sí, mire, un día le dijo a Pedro, los voy a hacer pescadores de hombres. Y al final de su ministerio, ¿cuánto había visto Pedro? Mucho. Ya había visto muchas cosas Pedro, había escuchado muchas cosas. Y Pedro escucha de su maestro, esta noche me vas a negar 3 veces. Me vas a negar 3 veces. No una vez, no 2 veces, me vas a negar 3 veces en una sola noche. Había visto muchas cosas. Había hecho la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, el que estamos esperando, solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Pero en esa noche Pedro dijo, no sé quién es, no lo conozco, pero mire lo que le dijo Jesús antes de que lo negara. Cuando te arrepientas, cuando te vuelvas a mí, vas a apacentar, vas a cuidar mis ovejas. Con esto que están sucediendo ahora en los gobiernos digo porque aquí en Estados Unidos y en Bolivia, en Venezuela y en Haití, por todas partes, al rato, no crea, también va a pasar en México. Está viendo las noticias. Salió Evo Morales y salió la hermana y salió una lista de las personas conectadas ahora con el presidente, y de repente, o sea, no la escuchamos las noticias. Todavía el presidente no le hace el juicio político, pero ya están enjuiciando a otras personas como consecuencia. Ya han sido condenadas, si usted no lo ha escuchado, ni siquiera ha pasado, ya han sido condenadas personas que han obrado mal, conectadas con el presidente. No son rumores, ya han sido condenadas, escuche, ya han sido enjuiciadas y condenadas. Muchas de las veces nosotros, cuando Dios nos está hablando y nos está llamando, hay personas a nuestro alrededor que desean nuestra caída, que nos tienden trampas. Pero cuando nosotros obramos bien delante de nuestro Dios, no hay trampa para destapar, no hay una caja de Pandora para abrir, o sea, no hay nada que se está escondiendo cuando estamos sirviendo a Dios de verdad. Y hay veces que tenemos temor y por nuestros temores tomamos decisiones equivocadas, y a veces no queremos enfrentar esas decisiones. Gedeón sí las enfrentó y le dijo una y otra vez, Señor, dudo, pienso que a lo mejor estoy dudando de tu poder,
quiero estar seguro, quiero tomar decisiones seguras. Y después de que hace la primera le pide otra señal, y después de que le pide esa otra señal, el Señor la vuelve a hacer y se da cuenta, así Dios se va a estar conmigo, me va a salvar a mi pueblo a través de mi mano, con su poder. Capítulo 7, no lo leímos, voy a decir un poquito. El Señor le dice, yo creo que tienes temor de atacar, te voy a entregar al pueblo, a tu pueblo enemigo, este pueblo que se ha levantado. Y le dice, Gedeón reúne a los guerreros. ¿Cuántos reunió? 32,000. Después el Señor le dice, no, sabes que son mucha gente, vamos a regresar a algunos, porque después vas a pensar que es tu mano poderosa, que es tu mano fuerte, es tu ejército. Ese 32,000, ese ejército de 32,000 se reduce a 10,000. 10,001 con Gedeón. Y después de ese ejército le dice el Señor, todavía son demasiados, se los reúne y los selecciona el Señor y los reduce a 300, solo 300. Y el Señor le dice, con esos 300 te voy a dar la victoria. 300. En otras palabras, la victoria, como le dijo a Josafat, la victoria no es de ustedes, sino es mía. La batalla no es de ustedes, es mía. Yo voy a pelear por ustedes. Muchas de las veces nosotros queremos pelear. Mire, hay pastores que están peleando unos con otros, peleando un pastor con otro pastor. ¿Sabe por qué? Porque la batalla la han tomado ellos. La batalla de nosotros. Un día me llamó un pastor, no me llamó, perdón, escuché que tenía un problema conmigo. Fui a su iglesia, fui a hablar con él. No prepotente, hablar con él. Yo, inocente, le digo, pues, voy a hablar con él, hermano. ¿Cuál es el problema? O sea, hablando, vamos a hablar, somos hijos de Dios. Él está pastoreando una iglesia, estoy pastoreando otra iglesia, ¿cuál es el problema? Cuando llegué, estaban cantando, me acuerdo, estaba un chavo que se llama, no creo que haya muerto, Mauro, y estaba cantando, porque tú eres mi Dios. Ahí estaba cantando, alabando al Señor, y con los hermanos, tranquilo. Terminó el tiempo de alabanza y del estudio, quise hablar con el hermano y me dijo, ¿sabe qué me dijo él? Así, yo no voy a hablar con ningún ladrón. O sea, sí, así de derechito. No, yo no voy a hablar con ningún ladrón. Dije, perdón, hermano. Dice, no, es que usted me robó mis ovejas. Y dice la palabra de Dios que los ladrones no entran al reino de los cielos. Y así. Está hablando de Tere, de Gil, de Tere mamá y de... Hermano, no le robé ninguna oveja, hermano. Que yo sepa, en primer lugar, ellos tenían 6 meses que no estaban asistiendo a su iglesia. Habían dejado de asistir a la iglesia. No, yo no quiero hablar con ningún ladrón. Usted no es ningún pastor ni nada. Digo, ¿qué onda con este hermano? O sea, yo vengo en buen plan a hablar con él. Él está enojado conmigo, yo no le hice nada. No le hice nada. Yo no fui a tocar la puerta en la casa de esas ovejas. Cuando el primer servicio que tuvimos, amados, el segundo servicio ellos aparecieron. Alguien de la iglesia que lo conocía, el hermano Filiberto, los invitó. ¿Sí? Y ellos me dijeron, hermanos, andamos buscando. Le dije, hermanos, oren al Señor. ¿Están reuniéndose? No estamos reuniendo. Estuvimos reuniéndonos en una iglesia. Oren al Señor y si el Espíritu de Dios les indica que este es su lugar, bienvenidos. Pero no estaba asistiendo a una iglesia, ninguna iglesia. Pero estaba enojado con él. Hay gente que se enoja, que pelea y que la agarra contigo. La batalla no es nuestra, es del Señor. Cuando alguien se enoja con alguien, cuando un hombre se enoja con otro hombre, cuando un siervo de Dios se enoja con otro hombre y empieza a pelear, ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es la luz roja ahí? Ese hombre está pensando en qué, en que él es dueño de ese rebaño. Está peleando. En vez de decir, Señor, tú me hablas a mí, yo estoy en lo correcto, yo escucho tu voz, yo nunca me equivoco. Pero ese hermano está escuchando no sé cuántos demonios. Señor, reprende.
Señor, habla, Señor, ábrele sus ojos. No, pero no tan así, ¿verdad? Pero, Señor, te pido, Señor, ten misericordia por el hermano Roy. Mira, ese hermano Roy este hermano anda por todos lados reclutando a gente. Y Señor, pues, Señor se quedó conforme allá con Chicago. Está tan grande el territorio de Chicago. Tiene que venir hasta acá, hasta Haití. Tiene que venir hasta acá, hasta El Salvador. Señor, ten misericordia. No. Cuando caminamos con Dios, mire, Gedeón estaba ahí y tenía temor de hacerlo. Sí, tenía temor de hacerlo. Y el Señor le dijo: mira, ¿sabes qué? No me lo digas. Ya te di una señal, ya te di otra señal. Pero desciende al campamento de los medianitos. Y ahí vas a escuchar algo más. Hay un dicho que dice: ¿qué comes que adivinas? El Señor lo conoce, amor. Dios me conoce. Le dice el Señor a Gedeón: te voy a entregar, puedes atacar, pero yo creo que tienes miedo. No te preocupes. Te he preparado algo precisamente para ese temor que tienes. Y desciende y llega y como un espía, y empieza a escuchar conversaciones. No sé si a alguno de ustedes les llegó a pasar hace años atrás, cuando los teléfonos así como que no funcionaban muy bien. No sé si a usted le pasó, a mí me pasó, y lo voy a confesar. De repente usted levantaba el teléfono y luego las llamadas estaban cruzadas. ¿Qué le pasó? Entonces usted levantaba el teléfono. ¿Sí da? ¿Sí les tocó? Ok. Usted levantaba el teléfono y de repente estaba escuchando a dos personas hablando. Y algunos como que... Y ahí nos quedamos a escuchar. Algunos... Ay, que la malanda, que sabe qué, que no hay que calle. Y algunos como que... Que no oigo. Tengo que entregar un reportaje. Llega Gedeón. Hay como un teléfono así como de esos, ¿no? Y de repente... Pero ellos dicen: no sé qué es curioso, hombre, baja. ¿Te gusta escuchar conversaciones ajenas? Bebé. ¿Ya supiste el chisme? ¿Ya supiste lo que le pasó al pastorcito? Un día llegó la policía y se lo llevó arrestado. ¿Sí? Ay, nada, lo habían andado porque otro día llegaron y le llevaron su carro. Y después pasó y le llevaron el otro carro. Ya casi no tiene nada. Un señor con que trabajamos, sigo hablando por este hombre, se llama Melesio. Sí, habla medio golpeado y así. Hey boy, what happened, man? Where's the Cadillacs you had? The Lexus, man, where's the Lexus, bro? No more Lexus? No more Cadillacs, bro? What happened, man? Oh, you want my diezmos, right? Yeah, I'm not gonna give you my diezmos, man. Sí, habla. You go crazy? I'm not gonna give you my diezmos. That's what you guys want. You want my money. Tranquilo. Y no me decía, tranquilo. Hay gente que tiene esos pensamientos. Pero los hombres de Dios, aunque quizás tal vez lleguemos y necesitemos escuchar conversación, no por el chisme. A veces Dios te permite saber información de esa manera. A veces Dios trae información a ti de esa manera para afirmarte. Dice el Señor, fíjese lo que le dijo el Señor: cuando bajes y cuando te pares la oreja,
Y cuando escuches lo que vas a escuchar, vas a estar, ¿cómo le dijo? Ansioso por atacar. De vez en cuando hay que parar la oreja. Pero dijo el apóstol Pablo, sean niños en la manera de pensar como malicia. O sea, no sean maliciosos. Los niños no son maliciosos, pero sean maduros. Sean maduros. Están enseñándome otra vez. Ya madure. En la malicia sean niños. En la manera de pensar, madure. Este hombre escucha el sueño de un compañero, se lo cuenta a otro, y ese otro compañero escucha el sueño y le dice, ¿sabes qué es eso? Es la espada de Gedeón. Hay veces tiene que escuchar una conversación, o hay veces tiene que ver un poste y Dios te dice, ¿ya ves? Esa es la condición de esa persona. Esa es la condición de esas personas. Hay personas que se molestan, se enojan, oiga, y en Facebook hasta con el molcajete le pegan al otro. Le aventan el guacamole y se acabó el guacamole, agarran el molcajete y todavía queda la piedra y también hasta la piedra la avientan. Sí. Una rabia, un enojo. El Señor los ha llamado a ser fuertes y valientes en lo que tiene que ver con las cosas de Dios. A veces somos fuertes y valientes en Facebook. Sí. Pero no tenemos la valentía, el valor de sentarme con mi hermano y decir, hermano, has pecado contra mí. Has ofendido. Le hablamos a uno y le hablamos a otro y según estamos escuchando a Dios. Dios sabe y conoce nuestras debilidades. Sabía lo que le pasaba a Gedeón y le dijo, ¿sabes qué? Voy a lidiar con tu problema. Voy a lidiar con tu problema, y le quita la idolatría, le quita las falsas enseñanzas, lo confronta, le dice, enfócate conmigo. Muchos queremos seguir caminando con Dios, queremos seguir haciendo las cosas que a Dios le agrada, pero todavía con las costumbres, con los hábitos, con las enseñanzas de nuestros padres, lo que aprendimos el día de ayer de alguien que Dios jamás pidió que dijeran, que enseñaran, que hicieran. Sí. Y defendemos esas enseñanzas previas como si fueran, wow, las grandes enseñanzas. El Señor los vacía. Sí. Empecemos de nuevo. ¿Cuántos quieren comenzar con el Señor? ¿Cuántos quieren comenzar con el Señor? ¿Cuántos quieren comenzar a decir, Señor, verdaderamente me he equivocado, no una vez, muchas veces? El Señor quiere, así como le habló a Gedeón, nos quiere hablar a nosotros. Y te quiere procesar. Procesó a Gedeón. Dejémonos procesar por el Señor. El Señor me ha hablado mucho a través de la vida de estas jóvenes que Dios ha llamado. La última joven que vino es Daniela. Daniela venía a visitar. Daniela venía a pasar un tiempo con nosotros. Daniela tenía sus planes. Daniela tenía sus sueños. A su cachi allá. Daniela tenía la vida para regresar. Y un día el pastor y la pastora hablaron con ella y le dijeron, Daniela, el Señor nos dijo en sueños, en visión, que tiene cosas grandes para ti aquí, que te quedes, que no te vayas. No. Ni siquiera yo tenía una idea de lo que Dios tenía para ella. No me habló a mí, no le habló a mi esposa, ni nos habló ni en sueño, ni en visión, ni en nada. El Señor le habló.
no fue a través de mí, no fue a través de mi esposa. Mira, habló a través de la sobrina. Como si fuera a hablarle a través de ellos mismos. No. El Señor usa a quien Él quiera. El Señor le da un mensaje. ¡Wow! ¡Wow! Es difícil, amados. El Señor le habla y le dice que no se regrese, que esta va a ser su casa, que sus planes cambiarían. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Le dijo a Mateo, sígueme, le dijo a Pablo, a Pedro y a cada uno. Isaías dijo, heme aquí, vas también tu vente. Sí. Y de repente Eliseo estaba por ahí arando y llega Elías y le avienta el manto y ¿qué tienes conmigo? No tengo nada contigo. Elías dice, allá tú, es un asunto tuyo y Dios. Espérame. Yo no tengo contigo. El asunto es entre tú y Dios. Dios tiene algo contigo. ¿Tú quieres que Dios tenga algo contigo? Deja que trastorne tu vida. Deja que cambie, que torne tu vida patas arriba. Deja que mueva, que te mueva el tapete, que te mueva. Deja que te mueva el Señor, que te mueva del lugar, que te mueva. Deja que Dios te sacuda. Si quieres quedarte en la barca y estar seguro y cuidar tu visa, cuidar tu trabajo, cuidar tu casa, cuidar tu salud. Si tú te encargas de esas cosas, Dios se cruzará de brazos. Pero si tú dejas que Dios se encargue, si tú te cruzas de brazos en ese aspecto, Dios se pondrá a trabajar a tu favor. Mire, dice que cuando Gedeón llega, ya después de atacar, después de que el Señor lo convence, dice que, ¿cuántos eran los que estaban ahí viendo? 301. Y estaba observando a ese gran ejército, enorme ejército, peleando, caminando de uno a otro, y matándose entre ellos, y observaban. Ellos observaban nada más. Estaban viendo cómo Dios les estaba dando la victoria en el mismo frente de sus ojos. Pero no fueron los 300 los que ocasionaron eso. Gedeón le creyó, no cuestionó, pidió ayuda. Señor, ayúdame, pidió ayuda en su debilidad. Señor, ayúdame, por favor, mira, quiero estar seguro que eres tú, quiero estar seguro que me vas a dar la victoria. Tengo dudas, tengo temor. Dios trabajó con sus dudas, Dios trabajó con su temor, Dios trabajó con su humanidad. Sí. Dios va a trabajar contigo. Él va a trabajar contigo. Déjalo trabajar. Y tú vas a ver cosas sobrenaturales. No vas a ver oro cayendo del cielo, se te llene la muela de relleno, pasta de oro. Este mundo no es nuestro hogar, hermanos. Estamos aquí de paso. Todo lo que Dios hace es con el fin de traer salvación, vida eterna a otros. Sí. Es que me dijo que me quedara porque me va a dar una casa, me va a dar una mansión, me va a dar un carro, voy a ir a la universidad y aquí, no, que es un título de rico, no, aquí voy a sacar el título, aquí voy a hacer. No, Dios no te promete eso. Te promete victoria con Él, de su mano. Pedro dijo, lo hemos dejado
todo. O sea, lo dejaron todo. Primera de Juan capítulo 2 versículos 16 y 17, 15, 16 y 17. Primera de Juan. Todo la vanagloria de la vida. Todo lo que el ojo mira y desea, no lo amen. Ay, porque vamos pasando de repente. Ay, ese vestido se me vería bien. Ay, ese traje. He de comer ese atún. Ay, ese Apple Watch. Ya me lo imagino aquí. Esos Ray-Bans. Dice la palabra, toda la vanagloria de la vida, todo lo que nuestros ojos miran y desean, todo proviene ¿de quién? Del mundo, no de Dios. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Póngase de pie. Gedeón fue procesado. Gedeón vio el poder de Dios. No se imaginaba, Dios transformó la vida de Gedeón. Deja que Dios transforme tu vida. En el proceso de estar transformando tu vida, te vas a enfrentar muchas cosas. Sé fuerte y sé valiente. Que Dios estará contigo.